Entonces, a ver, tienen que ser pues, causas justificadas de despido. Pero adicionalmente acá, ¿no es cierto? A ver, cuando el despido sea arbitrario, ¿no es cierto? Es cuando no haya, cuando es arbitrario significa que, por ejemplo, no hay justificación de ley, ¿no? Para efecto del despido. Entonces, y la disolución y liquidación por voluntad de la empresa, vamos a ver cuándo es. Son el mirón. ¿Qué significa disolución y liquidación pro voluntad de la empresa? La empresa puede liquidar o disolverse, ¿no es cierto? Cuando la empresa entre en proceso de liquidación o disolución, ¿no? Por diferentes factores, ¿no? Una empresa puede entrar a liquidación o disolución como tal, como empresa, cuando la empresa, por ejemplo, no hay pues mucho personal, ¿no? O sea, no hay mucha demanda, no hay mucha demanda de sus productos, por ejemplo, ¿no es cierto? Ha bajado las ventas, ¿cierto? Y la empresa no está operacionalmente, ¿no? Desde el punto de vista operacional, no está pues no está teniendo resultados positivos, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, entra en un proceso de liquidación, un proceso de quiebra, ¿no? Y la liquidación o la disolución es, significa cuando una empresa entra en quiebra. Y cuando esta empresa entra en quiebra, ¿no es cierto? Entonces, no puede mantener a sus trabajadores pues en planilla, ¿no? En la misma empresa. Entonces, va a tender a cesar, extinguir sus contratos de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, ese es, por ejemplo, hemos visto cuando es voluntad del trabajador, cuando es voluntad del empleador. Ahora, ¿qué pasa cuando es voluntad de ambas partes? ¿No es cierto? Dice, si es voluntad de ambas partes, es decir, trabajador y empleador, el mutuo disenso entre trabajador y empleador, dice, el mutuo disenso, el mutuo término, ¿no? Disenso, terminar la relación entre trabajador y empleador, o por la terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo la modalidad. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando hay un acuerdo entre las partes, es decir, entre trabajador y empleador, ¿no es cierto? Entre trabajador y empleador, ¿no es cierto? Y ambos llegan a esa conclusión, ¿no es cierto?, de romper el vínculo laboral o extinguir el contrato de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, a eso se llama por mutuo disenso entre trabajador y empleador, ¿no? Disenso, mutuo acuerdo, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las tres causas, ¿no es cierto?, que pueden ser de voluntad de las partes. Voluntad de las partes, vuelvo a repetir, las partes que entran en un contrato son trabajador y empleador. Entonces, ¿cómo se puede extinguir, terminar el contrato de trabajo? Por parte del trabajador, cuando renuncia el trabajador, ¿no es cierto? Listo. A ver, por efectos de hostilidad, por efectos económicos, mejor remuneración, ¿no es cierto? O mejor expectativas, ¿no es cierto?, laborales. A ver, también puede ser por otra parte que interviene en el contrato, es por efecto el empleador, ¿no es cierto? Es otra parte que interviene. Entonces, a ver, en el caso del empleador, cuando el empleador despide pues al trabajador, que tiene que ser por causas justas, ¿no es cierto? O de repente cuando la empresa de repente está entrando a un proceso de liquidación como empresa, ¿no es cierto? Está cerrando la empresa, entonces no puedo mantener a los trabajadores y los tengo que finalizar, extinguir el contrato. Ahora, después, cuando es voluntad de ambas partes, ¿no? Cuando es común de acuerdo, es cuando es de mutuo disenso, mutuo acuerdo, ¿no? Mutuo disenso, acuerdo, mutuo disenso, mutuo acuerdo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Se hablan entre los dos, ¿no es cierto? Y entre empleador y trabajador, ¿no? Y llegan pues, con un acuerdo, ¿no? De terminar el contrato de trabajo. Listo, ¿no? Sin mayor aspaviento. Esas son las causas que dependen de la voluntad de las partes. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? A ver, ¿dónde están mis preguntones? ¿No hay preguntones? A ver, Rodney Anco, ¿hay alguna pregunta, hijo? ¿Hasta ahí? Rodney. Ninguna
Muy bien. Vamos a la siguiente. A ver, vamos. Forma de extinción del contrato de trabajo. Sigamos, ¿ah? Hemos visto la primera, ¿no? El primer grupo, las causas que dependen de las partes, ¿no? Trabajador, empleador o ambos en conjunto. Después tenemos acá, por desaparición, incapacidad de las partes, ¿no? Podemos encontrar el fallecimiento del trabajador o del empleador, si es persona natural, la invalidez absoluta permanente y la jubilación, ¿no? Esa es la forma de distinguir un contrato de trabajo por desaparición o incapacidad de las partes. ¿Listo? Entonces, ejemplos de esto vamos a ver. Vamos a chequear. Vamos a chequear. El fallecimiento, por ejemplo, del trabajador, ¿no? O del empleador. Si un trabajador está laborando, ¿listo? Y de un momento a otro ese trabajador fallece, ¿no es cierto? Entonces ahí se extingue el contrato de trabajo, ¿listo? En el momento en que el trabajador fallece, se extingue. No podemos pagarle peón, ¿no es cierto?, a un trabajador, o sea, que ha muerto, ¿no? Que es difunto. Lo mismo con el empleador, ¿no es cierto? Ya se rompe una parte, ¿no? Una parte del contrato, una parte de la relación. No hay trabajador, pues, ¿no es cierto? Entonces, el contrato se extingue. Lo mismo pasa cuando el trabajador, perdón, el empleador fallece, ¿no? Cuando es una persona natural. Yo estoy trabajando para una persona natural y esa persona natural básicamente también fallece. Entonces, se extingue una de las partes, ¿no? Con la cual el trabajador ha firmado el contrato. Entonces, básicamente también se extingue por el contrato de trabajo. Cuando es una persona jurídica, ¿cuándo se extingue? Cuando se liquida, ¿no es cierto?, la empresa. Ahora, el trabajador también puede tener invalidez absoluta permanente, ¿no es cierto? Sí. A ver, el trabajador puede tener un accidente que no le permita seguir laborando, ¿no? Entonces, es una forma de extinción del contrato de trabajo. Cuando un trabajador tiene un accidente que no le permita seguir teniendo las funciones o realizar las funciones que estaba realizando en la empresa, entonces, básicamente, ese contrato va a tender también a extinguirse. Y la jubilación también, ¿no es cierto? Si el trabajador cumple, ¿no es cierto?, su récord para efectos de jubilación, ¿no es cierto? Entonces, ya ahí se extingue el contrato ordinario porque el trabajador hace uso de ese derecho, pues, de jubilación, ¿no es cierto? Y ya la empresa tiene que, básicamente, extinguir el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque ese trabajador va a entrar a un proceso, ¿no es cierto?, para percibir una pensión, ¿no es cierto?, para no trabajar y, básicamente, ¿no?, continuar con su vida sin laborar, ¿no? Ahí también se extingue el contrato de trabajo. Por ejemplo, yo tengo una persona que está trabajando conmigo, ¿no es cierto?, con mi empresa, y cumple con los 65 años, ¿no? Y sigue, ¿no?, sigue trabajando. Entonces, el trabajador hace, pues, su trámite de jubilación, pero yo no lo estoy despidiendo, pues, ¿no es cierto? No le estamos despidiendo. Cuando termina su trámite de jubilación y viene y me dice, señor, ya estoy jubilado. Entonces, ahí es donde se extingue el contrato, ¿no? Muy bien. Como ya te has jubilado, ¿no es cierto?, ya no necesitas, pues, en este caso, tu remuneración te la va a pagar el sistema, ¿no? Puede ser la ONP o puede ser la AFP. Entonces ya no tienes que tener, ya no es necesario tener un vínculo laboral, ¿no es cierto? Porque ya vas a tener una pensión con la cual te puedes mantener. ¿Listo? Esa es otra, ¿no? Esa es otra forma. Ahora, la otra, por hechos externos. A ver, vamos a ver hechos externos. A ver, la terminación de la relación laboral por causa objetiva, en caso y formas permitidos en la presente ley, por causa objetiva, ¿no? Hechos externos, puede ser, por ejemplo, requerimiento, por ejemplo, de lo que es a ver, un proceso judicial que tenga el trabajador, ¿no es cierto? Y que ese proceso judicial haya determinado que ese trabajador haya resultado, en ese proceso judicial, ¿no es cierto?, imputado de alguna actividad dolosa, por ejemplo, un robo, ¿no? Y por ende tenga
condena. Y si tiene condena es un hecho, pues, externo a la empresa, ¿no es cierto? Es un hecho externo. Ahí tengo una extinción del contrato de trabajo, porque eso no lo ha determinado la empresa, sino en este caso la autoridad correspondiente, y esa autoridad correspondiente viene a ser el juzgado, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a lo siguiente. A ver, las causas de extinción en relación laboral, de acuerdo a ley, ¿cuáles son las causas de extinción de relación laboral? De acuerdo a norma, de acuerdo a ley. Son estas 8, muchachos. A ver, las vamos a mencionar y las vamos a ir desarrollando, ¿eh? De poco en poco. A ver, el fallecimiento del trabajador o del empleador, si es persona natural. Es una causa de extinción. Listo. La renuncia o retiro voluntario del trabajador, ¿no? Es otra causa. Eso me dice la ley, está aprobado, ¿no? Por la ley. La terminación de la obra o del servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad. Eso también. La terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad. Listo, eso lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Punto por punto. El mutuo disenso, el acuerdo mutuo. Mutuo disenso significa cuando el empleador y el trabajador se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, para terminar el contrato de trabajo, ¿no es cierto? Ambos están de acuerdo. Acá, por ejemplo, vienen los incentivos, ¿no? A ver, vamos a ver, desarrollando un poquito el mutuo disenso. Cuando el empleador, ¿no es cierto?, le ofrece al trabajador incentivos, por ejemplo, para poder salir del empleo, ¿no es cierto?, para retirarse de la empresa, para extinguir su contrato. Y eso se da, ¿no? Y si el trabajador está de acuerdo, toma pues esos incentivos y se rompe pues el vínculo laboral. ¿Listo? ¿Dónde se da normalmente esto he visto en las empresas mineras, ¿no? Cuando, por ejemplo, para bajar la carga cuando el mineral a nivel internacional está muy bajo, entonces se tiende a disminuir el personal. Y al disminuir el personal, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, el empleador, las mineras hablan con los trabajadores, ¿no es cierto? Mineros y les indican eso, ¿no es cierto? A ver, no te ofrezco, por ejemplo, ¿no? A ver, digamos, unos 20.000, 30.000 soles, ¿no es cierto? Por el tiempo de servicio que has estado, ¿no es cierto? Pero ya no puedo seguir manteniendo, no lo puede votar por votar, ¿eh? Muchachos, a menos que entre en liquidación. La empresa no se liquida. Entonces, no se liquida, ¿no? Pero sus costos operativos están aumentando. Entonces, te ofrezco 20.000 y me firmas tu renuncia. El trabajador lo piensa, pues, ¿no es cierto? Dice, a ver, vamos a ver, o me quedo, porque no me puede votar la empresa, ¿no es cierto? O me quedo, o me quedo, ¿no es cierto? O sigo, o me acojo a esos incentivos, lo que me está ofreciendo la empresa. Entonces, ese es mutuo disenso, ¿de acuerdo? Si el trabajador dice, bueno, ya me voy, porque lo que me estás pagando no está mal, puedo abrir mi negocio, ¿no es cierto? Básicamente promover mi propia fuente de ingreso, entonces me retiro, ¿no es cierto?, en forma voluntaria. Ese es por acuerdo entre trabajador y empleado. La invalidez absoluta permanente. Ya hemos dicho, si el trabajador no tiene, esa es otra causa de extinción del contrato de trabajo. Si el trabajador no puede trabajar, ¿no es cierto?, en forma continua, en forma permanente, desarrollando sus actividades, ¿no es cierto?, por una invalidez absoluta y permanente, ¿no es cierto?, no puede desarrollar las actividades. Entonces, básicamente ahí también hay una causa de extinción de la relación laboral. Un trabajador, por ejemplo, puede tener un accidente, ¿no es cierto? A ver, absoluta, permanente, vamos a ver. Un trabajador, por ejemplo, que esté trabajando, por ejemplo, en producción, ¿no? Digamos, a ver, en una constructora, tuvo un accidente en la constructora, digamos, construyendo una edificación, un edificio, lo que fuera, se cayó, por ejemplo, el señor,
básicamente afectó su columna, ¿no es cierto? Y está al final, le determinaron que el señor no, o el trabajador ya no va a volver a caminar, ¿no es cierto? Porque básicamente queda paralítico, ¿no? Ha quedado paralítico por ese accidente. Entonces, esa es una invalidez absoluta permanente. Entonces, la función de ese trabajador ya no puede ser pues, cumplida, ¿no es cierto? Entonces, ahí esa es una causa de extinción de relación laboral. Listo, por ejemplo, ¿no? Después tenemos acá la jubilación. A ver, vamos a ver. Hemos dicho, todos los trabajadores, no sé, por supuesto que tienen que estar en planilla, ¿no es cierto? Los trabajadores para poder jubilarse tienen que haber aportado a través de la planilla, ¿no es cierto? A la ONP o a la AFP. Si no están, si no se aporta, muchachos, no hay jubilación, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No van a recibir ningún monto si no están aportando, ¿no? Los trabajadores tienen que estar en planilla y aportar en forma efectiva. Pero bueno, supongamos, partiendo sobre esa base, los trabajadores que están aportando pues en planilla, ¿no es cierto? Todos los meses aportan, hemos dicho, a la ONP o a la AFP, ¿no es cierto? Entonces cumplen, en el caso de las mujeres, 55 años y en el caso de los hombres, 65 años. ¿Listo? Cumplen su edad de jubilación. Entonces, esa es otra distinción del contrato de trabajo, ¿no? Ya alcanzaste la edad de jubilación, entonces ahí se rompe, se extingue, se termina el contrato de trabajo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se supone que el trabajo, muchachos, ¿no es cierto? Es para efectos de darle viabilidad, ¿no es cierto?, a la existencia del trabajador, ¿no? Que el trabajador, por ejemplo, tenga los recursos suficientes como para mantenerse, ¿no es cierto? Y por lo menos cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, salud, etc. Al jubilarse, reciben un monto que, entre comillas, les permite, ¿no es cierto?, recibir o poder cubrir sus necesidades, como por ejemplo salud, vivienda y alimentación, ¿no? Entonces ya no tendría el sentido de tener el contrato de trabajo vigente, sino extinguirlo, ¿no? El despido en los casos y formas pertinentes por la ley, vuelvo a repetir, ¿cuándo puede ser, cuando un despido es permitido por ley? Cuando sea justificado por norma, ¿no? ¿No es cierto? A ver, por ejemplo, la baja producción del trabajador, ¿no es cierto?, es un despido, es una causa justificada, baja producción. El incumplimiento de las normas internas del trabajo, vuelvo a repetir, el RIT, Reglamento Interno de Trabajo, etcétera, ¿no? Son causas justificadas por ley. Después, la terminación de la relación por causa objetiva, en casos y formas permitidas por ley, ¿no? Son varios, tenemos muchos, varios. Bueno, vamos a ir desarrollando one por one, ¿no? Uno por uno. A ver, vamos a poner control G. Vamos a la primera. El fallecimiento del trabajador, del empleador, si es persona natural. ¿Qué me dice la ley sobre el fallecimiento del trabajador o el empleador para efecto de la extinción del trabajo o del contrato de trabajo? La ley indica que en el artículo 17, Decreto Supremo 03-97-TR, ¿no? Ministerio de Trabajo, señala lo siguiente. El fallecimiento del empleador extingue la relación laboral si aquel es persona natural, ¿no? El empleador es la empresa, ¿no? Si es persona natural como empresa. Sin perjuicio de que, por común acuerdo con los herederos, el trabajador convenga en permanecer por un breve lapso para efectos de liquidación del negocio. ¿Listo? En el plazo convenido, no podrá exceder de un año. Deberá constar por escrito y será presentado a la autoridad administrativa de trabajo para efectos de su registro. Ya sabemos que la autoridad administrativa de trabajo es el Ministerio de Trabajo. Distinto es el caso del empleador en el caso de personas jurídicas, ya que en determinados casos podrá pasar sus pasivos a otra empresa y el trabajador no resulta de gran relevancia cual pudiera ser un nuevo empleador si sigue manteniéndolo en el vínculo laboral. Ya. Entonces, acá,
Cuando el trabajador fallece, me dice que el artículo 17, que está en este decreto supremo 03-97 TR Ministerio de Trabajo, señala lo siguiente: el fallecimiento del empleador extingue la relación laboral. Si mi empleador es una persona natural, ¿no es cierto? Y se fallece o muere, ¿no es cierto? Cuelga los chimpunes, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se extingue el contrato con el trabajador. Por ejemplo, yo soy una persona natural que tengo mi panadería, ¿listo? Tengo trabajando, a ver, digamos, a ver, en la panadería voy a trabajar con Ediluz, con Ronnie y con Grover, ¿no? Son mis maestros panaderos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Yo como empleador y como persona natural, ¿no es cierto? De carne y hueso soy una persona natural, fallezco. Entonces, yo he tenido un contrato con los compañeros que he mencionado, ¿no es cierto? Con Ediluz, con Grover, ¿no es cierto? Para efectos del trabajo, como los tenía trabajando como maestros panaderos, ¿no? Me elaboraban el pan. Pero como he muerto, ese contrato de trabajo con ellos queda nulo. ¿Listo? Se extingue. ¿Listo? Se extingue. ¿No? Porque básicamente yo como su empleador ya no estoy, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sin perjuicio de que por un acuerdo, mis herederos, en este caso, ¿no? Mis hijos, por ejemplo, ¿no es cierto? Que vienen a ser mis herederos, ¿no es cierto? Convengan con los trabajadores en permanecer un breve lapso de tiempo, ¿no es cierto? Para que sigan trabajando hasta que ellos puedan liquidar la panadería, ¿no? ¿Listo? Entonces, el plazo convenido con estos trabajadores no podrá exceder a un año, ¿listo? Si yo fallezco y mis herederos le dicen, por favor, ayúdenos, ¿no? Para efectos de que puedan seguir trabajando hasta que nosotros terminemos de cerrar la panadería, ¿no? Por lo menos no puede exceder de un año. Ese convenio debe constar por escrito, ¿ya? Y será presentado a la autoridad administrativa del trabajo. O sea, tiene que estar registrado en el Ministerio de Trabajo. O sea, esa ampliación, ¿no? De un año para que me ayuden a cerrar la panadería de mi papá, ¿no es cierto? Distinto es el caso en el empleador cuando es una persona jurídica. ¿Listo? Cuando no es una persona natural, es una persona jurídica, es decir, es una empresa, ya que en determinados casos podría pasar, ya que en determinados casos podría pasar los pasivos a otra empresa y al trabajador no le resulta de gran relevancia, porque pudiera ser su nuevo empleador si sigue manteniendo el vínculo laboral. Ya, miren acá. ¿Qué significa esto? En el caso de las personas jurídicas, como las que son las empresas, por ejemplo, imagínense, vamos a ver, Leche Gloria cierra, ¿no es cierto? Se va a liquidar, ¿no es cierto? Va a cerrar. En este caso es una persona jurídica, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ILAIBE, ¿no es cierto? Que es otra empresa que básicamente se dedica a al mismo giro, ¿no? Que son derivados lácteos, ¿no? A la producción de derivados lácteos, compra Gloria, ¿no? Gloria como Gloria va a cerrar, se va a liquidar, ¿no? Va a fallecer. Entonces, ¿qué hace el AIBE? El AIBE le compra los activos, pero también le puede comprar los pasivos, ¿eh? Los activos es lo que tiene la empresa y los pasivos representan sus deudas, ¿listo? Sus compromisos. Los pasivos representan los compromisos, las deudas que puede tener la empresa. Entonces, de entre esas deudas y compromisos que tiene Gloria, tiene pues sus trabajadores, muchachos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que el AIB, ¿no es cierto?, puede hacerse caso de esas deudas. La AIB puede seguir diciendo, a ver, tú has estado trabajando acá en Leche Gloria, como yo estoy comprando, ¿no es cierto?, a la empresa, los activos, también me voy a hacer cargo de las deudas que Leche Gloria tiene con ustedes y sigan trabajando, ¿no es cierto? Entonces ahí no se rompe el vínculo laboral, ¿no? En ese caso se mantiene el vínculo laboral.
¿no? Sigue trabajando, ¿no? Entonces le siguen pagando. Muy bien, entonces ya sabemos, en resumen, cuando es por fallecimiento de una persona natural, se rompe cualquier vínculo. Cuando una persona natural que es empleador, ¿no es cierto? Que hemos dicho, por ejemplo, el caso de la panadería, puede ser un restaurante, cuyo dueño, ¿no es cierto?, de ese negocio, o sea, una persona natural, fallece, todos los que trabajan con él, ¿no es cierto?, en el momento del fallecimiento extinguen su contrato de trabajo, no tienen relación laboral, queda en suspenso, ¿no? Termina, no suspenso, sino termina. A menos que los herederos, ¿no es cierto?, de esas personas naturales que tienen negocio y que han fallecido, ¿no?, coordinen con los trabajadores, ¿no es cierto?, para que los ayuden, ¿no es cierto?, permanezcan un tiempo adicional trabajando para que los ayude en el proceso del cierre de la empresa, ¿no?, la liquidación del negocio. En ese momento, ese acuerdo que llegan con los trabajadores tiene que estar debidamente sustentado. ¿Cuál es el sustento? Hay que hacer, ¿no es cierto?, un escrito, y ese escrito se tiene que presentar a la autoridad administrativa de trabajo, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, para que lo registre. Ahora, cuando el empleador ya no es una persona natural, sino es una persona jurídica, ¿no es cierto?, y esta persona jurídica está en proceso de cierre, de liquidación, ¿no es cierto?, hay otra empresa que puede comprar, ¿no es cierto?, los activos y los pasivos de otra, ¿no?, de esa empresa que está cerrando. Le estaba indicando el caso de Gloria. Si Gloria cierra, puede ser factible que el AIBE le compre todos sus activos, ¿no? Los activos es todo lo que cuenta la empresa. Pero también, ¿no es cierto?, se haga cargo de sus compromisos, que son los pasivos, ¿no? Los pasivos de Gloria representan las deudas que tenía, ¿no es cierto?, los compromisos. Y uno de los compromisos son pues, las cargas laborales, ¿no?, los trabajadores. Entonces, si la IBI, por ejemplo, ¿no es cierto?, les propone a los trabajadores de Gloria continuar con su labor, ¿no es cierto?, ese vínculo laboral se mantiene, ¿no es cierto?, ¿de acuerdo? No hay mayor perjuicio, porque la IBI, ¿no es cierto?, se está encargando de mantener ese vínculo laboral, no se extingue el contrato de trabajo, ¿listo? Pero si la IBE, por ejemplo, decide poner a su gente, ahí sí, hay una extinción del contrato de trabajo, ¿no? O sea, sacar a los trabajadores de algunas áreas, poner a sus técnicos, ¿no?, propios de la empresa LAIBE, ¿no? Entonces, ahí sí habría una extinción, ¿no?, de la relación laboral. Esa es la primera. Vamos a la segunda. La renuncia o retiro voluntario del trabajador. Vamos a ver, ¿de qué se trata? Dice, primero leemos, después lo destacamos, ¿no? Dice, el artículo 18 del decreto supremo 03-97-TR, no olvidarse TR, ese término TR, siempre significa Ministerio de Trabajo, señala lo siguiente. En caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador debe dar aviso por escrito con 30 días de anticipación. ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador decide retirarse en forma voluntaria, en forma unilateral, tiene que hacer conocer pues a su empleador, a la empresa, esa decisión, ¿no?, con 30 días de anticipación. Es decir, vamos a ver, yo como trabajador decido renunciar a mi puesto laboral. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo? Hoy día decido, 24 de octubre. Entonces le tengo que comunicar para el empleador, ¿sabes qué? He decidido renunciar a mi labor. Muy bien. Pero le tengo que avisar hoy día. ¿Listo? Entonces, el empleador tiene que buscar una persona que se encargue del puesto que yo estoy desempeñando, ¿no es cierto? Entonces, le tengo que dar tiempo a mi empleador para que busque otra persona y pueda, ¿no es cierto? Y pueda reemplazarme. Es por eso que te tengo que comunicar con 30 días de anticipación para que de mi renuncia voluntaria, ¿no? Para que el empleador busque mi reemplazo, ¿no? A eso se refiere. Por eso se da los 30 días. Ahora, el empleador puede exonerar este plazo por propia iniciativa o apellido del trabajador. ¿Listo?
En este último caso, la solicitud se entenderá aceptada si no es rechazada por escrito dentro del tercer día. Muy bien. Él dice, el empleador puede exonerar este plazo de los 30 días por iniciativa propia o a pedido del trabajador, ¿no? Si el trabajador puede obviar esos 30 días. Perdón, el empleador puede obviar esos 30 días. El empleador, no el trabajador. Por iniciativa propia, por voluntad propia del empleador. O por pedido expreso del trabajador, ¿no? Por urgencia del trabajador. ¿Cuándo? A ver, vamos a ver esto. ¿Cuándo se da urgencia del trabajador? El trabajador, por ejemplo, ha conseguido un puesto laboral, ¿no es cierto?, que le están dando una semana para efectos de otro puesto laboral con mejores condiciones, ¿no es cierto?, con mejores condiciones económicas, mejores condiciones de trabajo, etcétera, ¿no es cierto?, geográficas, más cercanas a la familia. Le están diciendo que máximo se puede reincorporar en una semana, pues, ¿no? Entonces, habla con el empleador, le digo, señor, me han ofrecido este puesto de trabajo, ¿no es cierto? Me han ofrecido este puesto de trabajo, pero tengo que reintegrarme a este puesto de trabajo, tengo que ir en una semana. Yo sé que a usted, ¿no es cierto?, por ley, le tengo que comunicar con 30 días de anticipación, pero no cuento con esos 30 días. Entonces, si el empleador le puede exonerar, le puede decir, ya, no hay problema, ¿no? Listo, corre, ¿no? Como es en una semana, trabaja pues el fin de semana, hasta dan por lo menos unos 3 días, ¿no? 4 días para ver a quién le encargo tu labor mientras consigo tu reemplazo. Entonces, esa es potestad del empleador, ¿ah? ¿Listo? O de repente, por ejemplo, el trabajador comunica al empleador con 30 días de anticipación, ¿no es cierto? Y le dice, señor, voy a renunciar, ¿no? Voy a renunciar voluntariamente, ¿no? Porque básicamente voy a buscar nuevas oportunidades, ¿no? O se me apareció una nueva oportunidad. Ya comunica. Y el empleador le dice, mira, no te preocupes, no esperes los 30 días, ¿no es cierto? Abre la puerta y le dice, estás libre, ¿no? ¿Sí o no? Ya, vete mañana para que recojas tu liquidación, ¿no? Eso también es potestad del empleador. Cuando el empleador hace eso, le está exonerando de ese plazo de 30 días, ¿no? Ahora, este acto constituye un derecho y obligación de todo trabajador, ya sea público o privado, con contrato definitivo o modal, ¿no? Sujeto a una modalidad. Tenga o no protección contra el despido arbitrario, no puede presumir la existencia de tal determinación, debiéndose probarse siempre de manera inequívoca. La norma señala que hay 2 casos en que el empleador podría exonerar de este plazo al trabajador. Bueno, a ver. Dice, este acto constituye un derecho y obligación de todo trabajador, ya sea público o privado. O sea, el hecho de la comunicación, ¿no es cierto? Primero, el trabajador tiene derecho a renunciar en forma voluntaria, pero tiene la obligación de comunicar. Ya que sea que el trabajador esté trabajando en una entidad privada o en una entidad estatal, que es una entidad pública, ¿no es cierto? Tiene derecho a renunciar, pero tiene el deber de comunicar. ¿Listo? Bajo cualquier modalidad, ¿no? Bajo un contrato definitivo o sujeto a modalidad, ¿no? Acordarse que un contrato definitivo tiene fecha de ingreso, pero no tiene fecha de cese, ¿no? Es indefinido. ¿Listo? A ver, modal, sujeto a modalidad, ¿no? Por una causa determinada, por efecto de sustitución, reemplazo, emergencia, lo que fuera, ¿no? Eso es modal, sujeto a una modalidad. A ver, entonces, la norma señala que hay en estos casos, ¿no es cierto?, podrá exonerarse de darle plazo al trabajador a los 30 días, en 2 casos, ¿no? Que eso vamos a ver por más adelante. Dice, la solicitud se entenderá aceptada si no es rechazada por escrito dentro del tercer día recepcionado por el empleado. ¿A qué se refiere esto? Cuando el trabajador decide renunciar y presenta pues su comunicación por escrito, entonces puede ser aceptada o rechazada, ¿no es cierto?, por el empleado. Normalmente son aceptadas, ¿no? Lo cual significa que el trabajador dejaría de laborar definitivamente. Cuando es aceptada la solicitud, ¿no es cierto?, de renuncia,
tanto en el ente privado como en el ente público, el trabajador dejará de laborar definitivamente en la fecha prevista e indicada en la propia carta de renuncia, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, este es cuando el trabajador está en planilla, está a través de un contrato, entonces hay que seguir, pues, ¿no es cierto? Tenemos que seguir las secuencias, ¿no es cierto?, de trámites que corresponden de acuerdo a la autoridad administrativa y trabajo, ¿no? Esa secuencia, ¿no? O sea, y una de esas secuencias es básicamente comunicar, ¿de acuerdo? ¿Dónde vemos esto, por ejemplo, no? En las empresas privadas y también en las entidades públicas. Cuando un ministro renuncia, han visto, por ejemplo, por televisión, en una entidad, tiene que presentarle su carta de renuncia. En este caso, el empleado es el Estado, ¿no? En el caso de los ministros, el Estado está representado por el presidente. El presidente puede aceptar o rechazar la renuncia. ¿Listo? Cuando la acepta, ¿no es cierto?, involucra que en la solicitud, ¿no?, está pidiendo, está requiriendo la renuncia voluntaria, ¿no?, a una fecha determinada. Entonces, a partir de esa fecha se considera, ¿no es cierto?, que se rompe el vínculo laboral, ¿no? Muy bien. Entonces, acá vamos a hacer lo más importante, ¿no? Vamos a ver. Nos indica el artículo 18 del Decreto Supremo 003-97, señala que en caso de renuncia se tiene que avisar con anticipación 30 días. El empleador puede exonerar de esos 30 días al trabajador, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Listo? Por iniciativa propia o a pedido del mismo, ¿no es cierto? Este acto constituye un derecho y una obligación del empleador, ¿no es cierto?, en cualquier modalidad esté y en cualquier tipo de entidad que esté, ¿no es cierto? Ya está. La solicitud se entenderá por aceptada si no es rechazada por escrito dentro del tercer día hábil por el empleador. O sea, el tercer día el empleador no le contesta, significa que esa solicitud por renuncia voluntaria, ¿de acuerdo?, ha sido aceptada por el empleador. Muy bien. Muy bien, muchachos. Vamos a ponerle control G. Ya, miren, para hacerla más dinámica y con ejemplitos, acá tengo las demás. Tenemos hasta la jubilación, ¿de acuerdo? Eso me van a leer, joven, ¿no? Me van a leer. ¿Me han escuchado? Me van a estar leyendo porque con eso vamos a... Y traten de buscar ejemplitos, ¿ah? En la siguiente clase les voy a tomar, vamos a desarrollar y les voy a preguntar como intervención oral. ¿Listo? Muy bien, léanlo, ¿no? Léanlo. Ahí vamos a quedarnos, ¿no?, para darles oportunidad para que me lean esto. La 8, la 9, la 10, la 11. ¿Me han escuchado, jóvenes? ¿Está claro? Kevin Elvis, ¿está claro? Me tienen que leer esto, ¿de acuerdo? Que les voy a enviar ahorita. Ahí vamos, se nos acaba el Zoom y ahí vamos a quedarnos, ¿de acuerdo? El enlace. Lean hasta el día viernes, les voy a preguntar. Tema 4. Ahí está.